Muy buenas tardes. Como parte del programa del Seminario Avanzado en la Filosofía de la Ciencia, a continuación vamos a mostrarle una presentación, un video que hemos hecho el equipo conformado por Giver González, Yanira Rojas y mi persona, Mariela Ortiz, para el Seminario Avanzado de Filosofía de la Ciencia, el cual se refiere a los aportes científicos de investigadores y filósofos como Thomas Kuhn, Karl Popper e Imre Lakatos. Uno de los pensamientos de Thomas Kuhn es que para ser aceptada como paradigma, una teoría debe parecer mejor que sus competidoras, pero no necesita explicar, y en efecto nunca lo hace, todos los hechos que se pueden confrontar contra ella. A continuación, les voy a presentar resumidamente el aporte científico del filósofo Thomas Kuhn. Thomas Samuel Kuhn nació en Cincinnati el 18 de julio de 1922 y murió en Cambridge el 17 de junio de 1996. Fue un físico, historiador, filósofo y profesor universitario estadounidense que en la década de 1960 cambió la orientación de la construcción del conocimiento científico, al considerar la influencia de los factores sociológicos y psicológicos en el desarrollo de la ciencia y del paradigma, con su libro La estructura de las revoluciones científicas. Sus padres se esmeraron en brindarle una educación privilegiada en escuelas caracterizadas por inculcar en sus estudiantes ideas liberales y progresistas, mediante el empleo de método de enseñanza poco convencional. Académicamente hablando, a los 27 años de edad obtuvo un doctorado en física teórica en la Universidad de Harvard. Sin embargo, a nivel profesional, la física no fue su vocación, ya que se interesó en la dinámica de las teorías científicas, dedicándose por completo a la enseñanza de la cátedra Historia y Filosofía de la Ciencia a los nuevos ingresos en las universidades. Su manera de ver la ciencia estuvo influenciada por el pensamiento del historiador Alexander Koyré y del filósofo Willer van Orman Quine, en el hecho de que estudiar la historia de la ciencia es necesario para entender el cómo se han desarrollado las teorías científicas y para explicar por qué algunas de estas teorías son aceptadas antes que otras en ciertos momentos de la historia. Kuhn, dentro de muchas de sus afirmaciones, aclaró las diferencias del enfoque del historiador y del filósofo en la construcción del conocimiento científico, afirmando que ambos pueden practicarse de un modo paralelo, ya que ambos enfoques son herramientas básicas para los investigadores y creadores de ciencia. El paradigma de la ciencia se convierte en el tema central de las investigaciones de Kuhn, considerando que la evolución del conocimiento científico no es un proceso orientado por un objetivo futuro, sino que tal como en los procesos biológicos responden al cambio de un fenómeno en el tiempo. Dentro de las obras literarias realizadas por Thomas Kuhn podemos mencionar La Revolución Copernicana, publicada en el año 1957, La función del dogma en la investigación científica, la cual fue publicada en el año 1961, su libro más reconocido, que fue La estructura de las revoluciones científicas, mostrado en el año 1962, Segundos pensamientos sobre paradigmas, publicado en el año 1970, y La tensión esencial, de 1977. Aquí es importante mencionar que, como se ha dicho anteriormente, la estructura de las revoluciones científicas ha representado la obra maestra de este filósofo. Uno de los principales aportes científicos de Kuhn es el significado que actualmente tiene el término paradigma, el cual se refiere al conjunto de prácticas y compromisos compartidos por una comunidad científica a nivel teórico, ontológico y de creencias, que definen una disciplina científica durante un periodo específico. Dentro de las características del paradigma se podemos mencionar las siguientes. 1. Son soluciones universales a un problema. 2. Coordinan y dirigen la resolución de problemas y su planteamiento. 3. Es el modelo de hacer ciencia que orienta la investigación científica y bloquea cualquier supuesto, método o hipótesis. 4. Es el soporte en el que se basa el desarrollo de la ciencia normal. 5. Consta de leyes y supuestos teóricos. 6.
tiene un principio metafísico definido por la concepción de la realidad de las cosas. Y por último, conlleva una cosmovisión o una figura general de la existencia. Gracias a los aportes de Kohn, actualmente en la comunidad científica es común el uso frecuente de la frase cambio de paradigma, lo que significa que los científicos buscan la verdad de las cosas, investigando más a fondo los fenómenos sin prejuiciarse por las teorías y los conocimientos previos, de modo tal que mejoren los supuestos existentes, permitiendo así la evolución de los puntos de vista científicos. En su obra La estructura de las revoluciones científicas, Kohn plantea una serie de interrogantes acerca de la creación del conocimiento científico, las cuales pueden resumirse en ¿cómo se realiza la actividad científica? ¿Existe un modelo científico aplicable a lo largo del tiempo? ¿A qué se debe el éxito en la formulación de conocimiento? ¿El conocimiento tiene un carácter acumulativo? Las respuestas dadas por Kohn a estas interrogantes se traducen en un gran cambio en la estructura filosófica normalista de la ciencia, la cual se desarrolla considerando un modelo científico que lleva la siguiente forma. En primer lugar, es el establecimiento de un paradigma. Segundo, la definición de una ciencia normal. En tercero, se genera una crisis en el momento de existir algún tipo de anomalía en esa ciencia normal. Como cuarto, producto de esa crisis, se genera una revolución científica que genera o que establece un nuevo paradigma como quinto punto de este modelo científico. Un rasgo característico de la teoría de Kohn es la importancia que se atribuye al carácter revolucionario del progreso científico, en la que una revolución supone el abandono de una estructura teórica y su sustitución por otra incompatible con la anterior. Otro aspecto muy importante de su propuesta reside en el papel capital que desempeñan las preguntas sociológicas inherentes a las comunidades de los investigadores en la dinámica del quehacer científico, así como en la toma de decisiones de sus practicantes. El modelo antes mencionado de Kohn concibe dos maneras distintas de crear la ciencia, las cuales corresponden a una guía normal y a otra revolucionaria. De esta manera, en la ciencia normal se tiene un carácter dogmático, que no admite réplicas ni cuestionamientos, que sencillamente está orientado a reproducir de una manera sin críticas un paradigma del pasado, mientras que en la ciencia revolucionaria se genera una crisis al tratar de confirmar un nuevo paradigma que sustituye a un pensamiento viejo, un pensamiento antiguo, a través de la creación de una nueva teoría científica. De este modo, la ciencia normal es un proceso acumulativo que consiste en tratar de confirmar un paradigma determinado por los hechos relevantes que se confrontan con la teoría en un campo de acción extendido. Por esta razón, la ciencia normal no duda ni pone en discusión los asuntos de fondo del paradigma, convirtiéndose en un trabajo laborioso que intenta forzar la naturaleza para encasillarla dentro de los conceptos que ya son conocidos. Por su parte, en la ciencia extraordinaria, el paradigma queda sometido a un proceso de desenfoque, en el que los dogmas se ponen en duda y los supuestos que rigen las investigaciones pierden totalmente su validez. Por ello, los investigadores no confían en las teorías previamente aceptadas, generando la crisis que tanto hemos mencionado, que ocasiona la generación de un nuevo paradigma. Este nuevo paradigma, a través de un consenso científico, se reduce a uno que inicia un nuevo ciclo en la ciencia normal, hasta que este paradigma vuelve a contrastarse con un nuevo conocimiento y se repite el ciclo de Kohn. Ya para finalizar mi presentación, podemos resumir que el objeto de la filosofía que presenta Kohn se resume en mostrar a los grandes científicos y pensadores del mundo que la ciencia no es solamente un contraste de la realidad con las teorías ya establecidas en la ciencia normal, sino que existen otros factores que permanentemente las están poniendo en duda, lo cual genera rupturas de su continuidad en el tiempo, construyendo nuevos paradigmas que dan lugar a una nueva teoría. Ahora les dejo con la compañera
Yanira Rojas, quien nos va a presentar el aporte científico de Karl Popper. Hasta luego. Muy buenas tardes, mi nombre es Yanira Rojas y vengo a hablar sobre aporte científico de Karl Popper. Pensamiento, una nueva teoría del método de la ciencia a un análisis del método crítico, el método de ensayo y error, el método que consiste en proponer hipótesis adecuadas y exponerlas a la más severas críticas, en orden a detectar dónde estamos equivocados. Karl Popper, nacido en Viena, fue hijo del abogado protestante Simon Karl Popper y de su esposa protestante Jenny Schiff, quienes eran descendientes de familiares de religión judía. Empezó siendo un falsacionista dogmático en la década de 1920, pero pronto comprendió que esta posición era indefendible y no publicó nada hasta que inventó el falsacionismo metodológico, la cual era una idea completamente nueva en la filosofía de la ciencia que claramente tiene su origen en Popper, quien la propuso como una solución para las dificultades del falsacionismo dogmático. En realidad, el conflicto entre la tesis que la ciencia es crítica y la de que es falible constituye uno de los problemas básicos de la filosofía popperiana. Mientras que Popper ofreció una formulación coherente y una crítica del falsacionismo dogmático, nunca trazó una distinción nítida entre el falsacionismo ingenuo y el justificado. El Popper auténtico evolucionó desde el falsacionismo dogmático hasta una versión ingenua del falsacionismo metodológico en la década de 1920. Llegó a la regla de aceptación del falsacionismo certificado en la década de 1950. Por su parte, en la ciencia extraordinaria, el paradigma queda sometido a un proceso de desenfoque en el que los dogmas se ponen en duda y los supuestos se rigen, las investigaciones pierden validez, por lo que los investigadores no confían en la teoría previamente aceptada, generándose una crisis que ocasiona la generación de otros paradigmas que mediante un consenso científico se reducen a uno nuevo, que dan inicio a la ciencia normal, hasta que el ciclo de una nueva crisis se repite. Volviendo a la falsabilidad, Popper cree que lo distintivo de la ciencia empírica es el hecho de que sus teorías pueden deducirse enunciados contrastables desde la experiencia. La filosofía de la ciencia ama los ejemplos triviales, así que siguiendo la tradición me valdré de uno de ellos. Todos los cisnes son blancos. Este enunciado para Popper sería científico, pues la observación de un solo cisne negro lo falsaría. La transición se caracterizó porque añadió el requisito original de constatabilidad, el segundo requisito de constatabilidad independiente y después el tercer requisito de que alguna de estas constataciones independientes debían convertirse en corroboraciones. Pero el Popper auténtico nunca abandonó su primera regla falsacionista, ingenua. Hasta el momento actual ha pedido que los criterios de refutación se establezcan previamente. Se debe llegar a un acuerdo sobre qué situaciones observables, de ser observadas de hecho, implicaría que la teoría queda refutada. Aún interpreta la falsación como el resultado de un duelo entre teoría y observación, sin que otra teoría mejor se encuentre necesariamente involucrado. El problema de la continuidad de la ciencia fue suscitado por Popper y sus seguidores hace mucho tiempo. El mismo Popper en su 1934 ya había insistido que la importancia heurística de la metafísica influyente y fue considerado por algunos miembros del Círculo de Viena como el campeón de la peligrosa metafísica, cuando su interés en las funciones de la metafísica se reavivó en la década de 1957. Escribió un epílogo metafísico extraordinariamente interesante sobre los programas de investigación metafísica. Pero Popper asoció la tenacidad no con la irrefutabilidad metodológica, sino más bien con la irrefutabilidad sintáctica. Por metafísica entendió enunciado sintácticamente especificable,
como los anuncios, todos algunos, y los enunciados puramente existenciales. Ningún enunciado básico puede estar en conflicto con ellos debido a su forma lógica. Por ejemplo, para todos los metales existe un disolvente. Sería en este sentido metafísico, mientras que la teoría de la gravitación de Newton, aisladamente considerada, no lo sería. Parte en 1934, Karl Popper defendió que la probabilidad matemática de todas las teorías científicas y pseudocientíficas para cualquier magnitud de evidencia es cero. Si Popper tiene la razón, las teorías científicas no solo son igualmente incapaces de ser probadas, sino que son también igualmente improbables. Se requiere un nuevo criterio de demarcación, y Popper propuso uno magnífico. Una teoría puede ser científica incluso si no cuenta ni con la sombra de una evidencia favorable, y puede ser pseudocientífica aunque toda la evidencia disponible le sea favorable. Esto es, el carácter científico o no científico de una teoría puede ser determinado con independencia de los hechos. Una teoría es científica si podemos especificar por adelantado un experimento crucial o una observación que pueda falsarla, y es pseudocientífica si nos negamos a especificarla, tal falsador potencial. Pero en tal caso no estamos distinguiendo entre teoría científica y pseudocientífica, sino más bien entre método científico y método no científico. Creo, sin embargo, que al menos existe un problema filosófico por el que se interesan todos los hombres que reflexionan, el de la cosmología, el problema de entender el mundo, incluidos nosotros y nuestro conocimiento como parte de él. Creo que toda ciencia es cosmológica, y en mi caso el único interés de la filosofía, no menos que el de la ciencia, reside en los aportes que ha hecho aquella. En todo caso, tanto la filosofía como la ciencia perdería todo su atractivo para mí si abandonase tal empresa. Karl Popper, la lógica de la investigación científica. La importancia de Popper radica fundamentalmente en haber comprendido todas las implicaciones del colapso de la teoría científica mejor corroborada de todos los tiempos, la mecánica newtoniana y la teoría newtoniana de gravitación. Desde su punto de vista, la virtud no estriba en ser cauto para evitar errores, sino en ser implacable al eliminarlos. Audacias en las conjeturas por una parte, y alteridad en las refutaciones por otra. Esa es la receta de Popper. La honestidad intelectual no consiste en intentar atrincherar o establecer la posición propia probándola o haciéndola probable. Más bien, la honestidad intelectual consiste en especificar con precisión las condiciones en que estaríamos dispuestos a abandonar nuestra posición. Pronto se mostró, sobre todo merced a los esfuerzos persistentes de Popper, que en condiciones muy generales todas las teorías tienen probabilidad cero, sea cual sea la evidencia. No solo todas las teorías son igualmente imposibles de probar, sino que también son igualmente improbables. Popper conviene con los convencionalistas en que las teorías y las proposiciones fácticas siempre pueden ser reconciliadas con la ayuda de hipótesis auxiliares. Conviene que el problema es cómo diferenciar los ajustes científicos de los pseudocientíficos, los cambios de teorías racionales de los irracionales. Según Popper, el salvar a una teoría con ayuda de hipótesis auxiliares que satisfacen ciertas condiciones bien definidas representa un progreso científico, pero el salvar a una teoría con ayuda de hipótesis auxiliares que no la satisfacen representa una degeneración. Para finalizar, en la década de 1950, Popper también suscitó el problema de cómo criticar las teorías metafísicas y sugirió algunas soluciones. Agassi y Babkin publicaron algunos interesantes artículos sobre las funciones de esta clase de metafísica en la ciencia.
en los que se conectaba la metafísica con la continuidad del proceso científico. Muchas gracias por su atención. Saludos compañeros. En este momento me toca entonces desarrollar lo que tiene que ver con la teoría o los aportes que haría en su momento Ingrid Lakatos, el cual nació pues debo dar brevemente su bibliografía, que es muy importantísimo para iniciar esta exposición. Tengo que decir que él nació en Hungría, ¿verdad? Y falleció en Londres, Inglaterra. Fue un matemático y filósofo de la ciencia, húngaro de origen judío. Logró salvarse pues de una persecución nazi cuando cambió su apellido, y durante la Segunda Guerra Mundial fue miembro de la Resistencia. Posteriormente, en 1947, fue designado para ocupar el cargo en el Ministerio, un alto cargo pues, en el Ministerio de Educación, y posteriormente en 1950 fue arrestado por ser uno de los revisionistas, ¿no? Y tuvo que pasar 3 años en prisión. Allí, pues, en 1956 ya huye a Viena, escapándose de las autoridades rusas, luego de la fallida Revolución Húngara, abortada por los soviéticos, y posteriormente se estableció en Londres, donde colaboró pues con una institución llamada London School Economics. Allí pues hizo estudios de filosofía de la ciencia bajo la tutela de Popper, y fue profesor desde el año 1960 a 1974, año en que repentinamente murió. En la siguiente lámina, bueno, podemos observar que vamos a desarrollar los aportes y algunas reflexiones del trabajo. Uno de los aportes significativos de Lakatos es proponer corregir, ¿verdad?, la influencia del fascismo, del falsismo, y mostrar que permite comprender mejor cualquier otra teoría de carácter racional de la investigación científica. Es importante también resaltar lo que está dispuesto a defenderlo este autor, el cual constituye un desarrollo de las ideas poxperianas, es decir, una versión más evolucionada del fascismo. Este autor propone corregir las influencias del fascismo y mostrar que permite comprender, ¿verdad?, como dije anteriormente, cualquier otra teoría de carácter racional. Esto en el marco de la investigación científica. Lo que está de acuerdo como crítica que formula Kuhn en la versión ingenua de Popper, y que es muy importante desarrollarla, el cual piensa que la crítica que hace él está correcta, ¿verdad? Y bueno, y decide pues llamarlo falsasismo, metodología que se aplica posteriormente. En primer lugar, este autor rechaza las doctrinas justificadas del conocimiento, aquellas que sostienen que las afirmaciones de la ciencia pueden ser demostradas. Por el contrario, la hipótesis científica no son verificables. No podemos probar que son verdad. En segundo lugar, lo mismo que Popper considera que los enunciados básicos no pueden verificarse por la observación o el experimento. Y en tercer lugar, comparte también, ¿verdad?, la idea del enunciado de la ciencia que está cargada teóricamente. Esto es importante también entender que este autor
dice que no hay juego científico, sino que se dan dos o más teorías rivales que compiten con la explicación o la predicción de los hechos. Piensa que el valor de las refutaciones depende de una buena medida del éxito relativo de una teoría rival. Es por ello que entonces él sigue dando aportes significativos. Él está de acuerdo con las críticas que formula Kuhn en la versión Ingenuos, como le dije anteriormente. Y es importante también resaltar que dentro de su teoría, él denomina el desarrollo de la ciencia y aplica pues la programación de la investigación científica, que es una asociación de las teorías las cuales se van generando a partir de la otra. Y cada programa de investigación proporciona las reglas que han de guiar las transformaciones necesarias. Latos clasifica pues dos tipos de hermenéutica, ¿verdad? Que es importante. Habla pues que este filósofo, lo primario y fundamental es la historia interna, que constituye material de reconstrucción racional, mientras que la historia externa, que es la secundaria, periférica o irracional. Él plantea esto. Y que cada programa de investigación debe proporcionar las reglas que han de guiar a las transformaciones necesarias. También habla de que la hermenéutica se clasifica en dos tipos. Tipo negativo, ¿verdad?, que nos dice que se debe evitar, y la hermenéutica positiva, que indica los cambios que se deben seguir para continuar en el programa. Tiene un rol preponderante en el desarrollo de los programas, porque debe cumplir una doble función. La primera de ellas es indicar las transformaciones que se deben realizar en el cinturón protector para resolver las anomalías, anticiparlas, transformarlas en ejemplos corroborables. Y en un segundo lugar, indicar cómo excusar la investigación que conduzca al descubrimiento de nuevos hechos. Es por ello que este autor sostiene que el científico no solo está autorizado para conservar hipótesis que conforman el núcleo del programa de la investigación, sino que sean asemejables a hacerlo siempre y cuando el programa se muestre progresivo. Este autor resta importancia tanto a la presencia de anomalías, como a las circunstancias científicas que lo rigen. Afirma que los científicos pueden trabajar en dos programas opuestos y simultáneos. Es decir, que este filósofo está hablando de las alternativas que se pueden adoptar para un nuevo y que puedan superar en cualquier circunstancia. Es importante también resaltar que el estudio de cada una de estas aportes nos lleva a analizar, y a manera de conclusión, que este autor desarrolló ideas de la ciencia, ¿verdad?, que trató de mejorar cada uno de lo planteado por los autores anteriores. Y de allí, pues, en otras palabras, que los científicos tienen que actuar de modo diferente. Y todo esto con un propósito, ¿verdad? El propósito, o con propuestos en fenómenos previstos y conocidos, así como de predecir fenómenos nuevos, donde los programas de investigación serán progresistas,
según consigan o no conducir al descubrimiento.